Esta es la quinta parte de nuestro mini estudio o miniserie llamada Llamados para Servir. Hemos estado hablando acerca del servicio y hemos aprendido varias cosas, fíjate. Hemos aprendido que Dios nos salvó para servir, no nos salvó para quedarnos estáticos o detenernos, ¿verdad? Nos salvó para servir, nos llamó a servir. Hemos aprendido que el servicio transforma nuestro carácter y nuestra vida. Hemos aprendido que necesitamos vencer obstáculos para servir. Y hemos aprendido que a todos, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos como creyentes para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo y para ponerlos al servicio de nuestro Señor. Amén. Y ahora, esta es la última plática, y la pregunta hoy es, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena servir? Y es una pregunta válida, escúchame, porque puede suceder que nadie agradezca y nadie reconozca lo que haces. Puede ser que nunca nadie agradezca y valore lo que haces. Que no se observe tu trabajo, ¿no? Y ahí es cuando el enemigo y tu carne juntos te hablan al oído y te dicen, ya no tiene caso que sigas sirviendo, ¿verdad? No vale la pena. Malagradecidos, no te merecen. Puedes rendirte a eso y puedes hacer a un lado el servicio, pero yo te digo, no lo hagas. Porque lo que puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre el servir es entender que tú y yo un día vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a dar cuentas. Si tú entiendes eso, hermano, si tú entiendes que un día tú y yo nos vamos a morir o Cristo va a venir, cualquiera de las dos cosas que suceda, primero, y vamos a ser llamados a dar cuentas. Vamos a decidir sobre nuestro servicio. Vamos a mostrar lo que hicimos para Dios. Vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en cuanto a nuestra fidelidad y nuestra mayordomía. ¿Cómo desarrollamos nuestro talento? ¿Cómo desarrollamos nuestro don? ¿Qué hicimos en ese don y en ese talento que el Señor nos otorgó? Y yo te voy a pedir que vayas conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Versículo 10. Dice, porque es necesario, escucha la palabra que usa, necesario. Es necesario que todos ustedes, ¿así dice, hermano? No. Ahora, cuando dice nosotros, se está incluyendo Pablo. Pablo se está incluyendo dentro de esto. Y dice, es necesario que todos nosotros, incluido yo, Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La salvación es única y exclusivamente por gracia. Nunca la salvación va a depender de tus obras. Jamás. La salvación es por pura y mera gracia. Pero después de ser salvos, nuestra fe se demuestra a través de nuestras obras. Ninguno de nosotros gana la salvación por obras, pero después de ser salvos por fe, mostramos esa salvación a través de las obras. Y todos, sin excepción, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la Biblia no está muy clara en cuanto a cuándo va a suceder ese tribunal. Yo creo, esta es mi opinión, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todos nosotros como cristianos.
La Biblia me da a entender a mí que los únicos que van a comparecer ante el tribunal de Cristo van a ser los que fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida. Y luego Apocalipsis capítulo 20 dice que va a haber el juicio del gran trono blanco. Y ahí creo yo que están incluidos también paganos y cristianos, porque dice que los libros de las obras fueron abiertas, pero también se abrió un libro que era el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito, dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, el que no se halló inscrito en ese libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. Ahora, yo no sé si el tribunal de Cristo va a ser paralelo o va a llevarse a cabo al mismo tiempo que se está llevando el gran juicio del trono blanco. No sé si va a ser eso junto o va a ser aparte, pero escúchame, al final de cuentas dice allí que vamos a dar cuentas respecto a nuestras obras. Él va a pedir cuentas de lo que te dio, de lo que nos dio. Dones, talentos, recursos. Él te va a decir, ok, viviste 40 años, 60 años, 80 años, 120 años que voy a vivir yo. Y de la fecha en que te convertiste a la fecha en que moriste, yo te di dones, yo te di talentos. ¿Qué hiciste con ellos? Todos, dice Pablo ahí, todos vamos a enfrentar ese juicio. Y vamos a recibir recompensas. Y esta mañana yo quiero hablarte de las cosas que van a ser evaluadas y recompensadas. ¿Qué va a evaluar y qué va a recompensar el Señor en nuestras vidas? Y la primera cosa que Dios va a evaluar, que Cristo va a evaluar y va a recompensar es la responsabilidad. ¿Qué tan responsable fuiste en tu trabajo, en tu servicio, de tu don y de tu talento? Mateo capítulo 25, no vayas ahí, pero del verso 14 al verso 30, Jesús habla sobre la parábola de los talentos. Y dice que un señor repartió talentos a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. A cada uno, dice allí, a cada uno se lo dio según su capacidad. Pero ninguno de sus siervos quedó sin responsabilidad. Uno tenía la capacidad para manejar 5 talentos, el otro tenía la capacidad para manejar 2 talentos. Y había uno que solamente tenía la capacidad para manejar un solo talento. Pero el Señor, el rey de estos siervos, no dejó a ninguno de los 3 sin responsabilidad. Y el problema del siervo malo y negligente de esa parábola es que no fue responsable. No fue que perdió el talento, hermano. Simple y sencillamente nunca lo utilizó. Lo que hizo mal es que no hizo nada. Su pensamiento era, no quiero problemas. Si yo pongo a trabajar mi talento, voy a tener problemas con mi prójimo y voy a tener problemas con Dios. Entonces yo no quiero problemas, mejor lo que yo voy a hacer es enterrar el talento, es esconder el talento, es nunca usar el talento. Y cuando se enfrenta al juicio, cuando se enfrenta al tribunal, cuando se enfrenta a dar cuentas de su mayordomía, el Señor le dice, malo y negligente. Déjame decirte algo, hermano. Dios no mide el tamaño de nuestra capacidad. Dios mide la responsabilidad con la que administramos lo que nos confió. No importa si te dio 5, te dio 2 o te dio 1, lo que Dios va a medir no es tu capacidad, lo que Dios va a medir es tu responsabilidad. ¿Qué tan responsable fuiste para trabajar en lo que te dio? Para hacer el don, para trabajar el talento que Él te otorgó. Eso es lo primero que se va a evaluar, a recompensar, la responsabilidad. Lo segundo es la calidad. Y ve conmigo, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Y dice Pablo, y si sobre el fundamento que es Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno
se va a hacer manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Escúchame, hermano, podemos edificar nuestra vida con dos tipos de materiales: materiales valiosos y materiales perdurables, como el oro, la plata y las piedras preciosas. O podemos edificar con materiales sin valor, con materiales inútiles y con materiales perecederos, como la madera, el heno y la hojarasca. Y cuando habla ahí de madera, no está hablando de madera fina, está hablando de la madera que se usa para tirarse a la basura. ¿Cómo se llama esa madera que costera, verdad? Madera de costera que se usa para hacer cualquier cosa que no sea importante, ¿verdad? Dios observa por qué servimos, cómo servimos y para quién servimos. Y el pensamiento correcto es hacer las cosas como para el Señor. No servimos para impresionar a los demás. Debemos servir por dos razones: por amor al cuerpo de Cristo y para agradarle a Él. Si tú lo haces para agradarme a mí, si tú lo haces para agradar a los demás, para hacerte notar, Dios lo está observando. Dios está observando tu por qué, tu cómo y tu para quién. Y si tú lo haces como para Dios, Dios está observando. En Hechos capítulo 4, versos 36 al 37, lo tocamos unos domingos atrás. Bernabé dice ahí que dio su herencia por amor a Dios y al prójimo. Porque dice ahí en el libro de los Hechos que no había entre ellos ningún necesitado. Que todos daban sus bienes. Y entonces Bernabé, yo creo que fue al primero que se le ocurrió dar su heredad. Y yo te preguntaba hace unos domingos atrás, ¿quién da su heredad? Eso no se ve en las iglesias el día de hoy, ¿verdad? Pero Bernabé tuvo la idea y dijo, yo tengo una heredad y no necesito el dinero. Yo soy feliz con lo que ya tengo. Voy a tomar esa heredad y la voy a traer el dinero de esa heredad y lo voy a poner a los pies de los discípulos para que ellos vean a su vez la necesidad de los demás y las necesidades por amor a mis hermanos sean suplidas. Esa fue la intención de Bernabé, hermano. Su intención no era pararse el cuello, su intención no era hacerse popular, su intención no era el aplauso y que todo el mundo le dijera, wow, Bernabé, qué dadivoso, qué increíble, qué espiritual. A Bernabé no le importaba eso. Bernabé lo que quería era no ver gente pobre dentro de la congregación. Bernabé lo que quería era no ver necesidad económica dentro de la iglesia. Y en ese corazón, él trae la ofrenda. Y yo les dije ese domingo, y no estoy hablando aquí de que tienen que dar sus heredades ni nada, ¿verdad? Esto lo hizo Bernabé por revelación. ¿Ok? Pero escúchame, lo que sí te quiero decir es que Ananías y Zafira quisieron copiar, quisieron imitar. Ellos no recibieron nada del Espíritu Santo, ellos no recibieron nada de Dios de que tenían que hacerlo. Pero ellos dijeron, si Bernabé lo hace, nosotros también queremos quedar bien, nosotros también queremos que nos aplaudan, nosotros también queremos que nos vean. Fue la emoción del momento, fue para que los aplaudieran, fue para que también los reconocieran, no lo sé, pero lo hicieron mal. Y terminó en la reunión del domingo y se fueron a sus casas el lunes, se pusieron a vender el terreno Ananías y Zafira, que dijeron, pues va a salir más o menos ese terrenillo, va a costar unos 300,000 pesos. Nos van a dar unos 300,000 pesos por él. Pero cuando llegaron al valuador y cuando llegaron a donde tenían que ir para ver cuánto costaba el terreno y cuánto les podían dar por el terreno, resultó que por el terreno les iban a dar 1,000,000 de pesos. Y entonces dijeron, no, o sea, no, es mucho. 300,000 estaban bien para los pobres, pero 1,000,000 ya es mucho para los pobres. Se van a volver locos.
¿Qué van a hacer con tanto dinero? Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué te parece, mujer, si total íbamos a dar los 300,000? Entonces les decimos que nos costó, es más, vamos a aumentar, porque somos bien buena onda y somos bien misericordiosos, vamos a aumentarle 400. Y vamos a decir que nos costó 400, que nos dieron, el precio fue 400 y nosotros nos quedamos con los 600. Porque al final de cuentas es nuestro terreno. Al final de cuentas es nuestro. Pero escúchame, hermano, pero nadie los había obligado a dar. Ellos no tenían por qué dar nada. Porque Dios no les había puesto en su corazón dar nada. Es que, hermano, usted está hablando del servir y yo quiero servir y voy a hacer. No, no hagas nada. Escúchame. No hagas nada que el Espíritu Santo no te ponga a hacer para servir. No hagas nada por manipulación, no hagas nada por obligación, no hagas nada por presión. No lo hagas. Más bien, lo que yo te digo es, ponte a orar y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si de verdad te pones a orar en serio, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios, el Espíritu Santo te va a hacer sentir y te va a decir, haz esto. Y a lo mejor es algo que ni yo, Daniel Carrillo, me esperaba. A lo mejor tú dices, hermano, yo me puse a orar y Dios me dijo que tenía que ir a la cárcel a compartir el evangelio. Y yo digo, caray, ni siquiera había pensado en eso. Y cuando llegaron delante de Pedro y de los apóstoles y soltaron su mentira, el apóstol Pedro les dice, ¿cómo no tuvieron temor de engañar al Espíritu Santo? Y se murieron, hermano, escúchame, porque no lo hacían por amor y no lo hacían genuinamente. Tú y yo necesitamos hacer las cosas por amor y genuinamente. Se va a evaluar, se va a recompensar la calidad de nuestra edificación. Y si la calidad fue con madera, con heno y con hojarasca, se va a quemar. No va a quedar nada. Si la calidad de lo que tú hiciste fue con madera, heno y hojarasca, no va a quedar nada. Porque al final de cuentas lo hice para aparentar, al final de cuentas lo hice por presión. Al final de cuentas lo hice porque me obligaron, Dios. Y eso es como edificar con madera, con heno y con hojarasca. Pero si la calidad de tu servicio fue con oro, plata y piedras preciosas, nuestro servicio va a resultar valioso y va a resultar para la gloria de Él. No hago nada para que me aplaudan, no hago nada para aparecer en la lista, lo hago solo porque los amo a ustedes y amo al Señor. Y por amor a ustedes quiero llegar temprano y hacer los baños. Por amor a ustedes quiero llegar temprano y limpiar las sillas. Por amor a ustedes quiero preparar una clase durante toda una semana y dárselas a sus hijos. Por amor de ustedes quiero venir al ensayo los viernes a las 6:30 de la tarde, aunque tengo trabajo y estoy ocupado y estoy cansado y más bien lo que quisiera es irme a mi casa a dormir, pero aquí estoy el viernes a las 6:30 de la tarde ensayando con Avi y con los músicos y viendo pisadas y viendo acordes y viendo tonos y saliendo hasta las 8:30, 9 de la noche. Por amor a ustedes quiero preparar algo y estar aquí los sábados donde podría yo estar viendo 4 series de Netflix, pero quiero estar aquí con sus hijos y quiero ministrarles y quiero orar por ellos. Por amor a ustedes. Dios va a evaluar la calidad. Lo tercero que va a evaluar y que va a recompensar es la fidelidad. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar. Daniel Carrillo puede ser injusto. Y Daniel Carrillo puede olvidar la obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. Daniel Carrillo lo puede olvidar.
La iglesia, la roca, lo puede olvidar, pero Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han hecho o que han mostrado para su nombre. Escucha, que han mostrado para su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es muy interesante eso, hermano. El pasaje revela cosas muy interesantes. Habla del trabajo de amor mostrado al nombre de Cristo, pero dice que fue un servicio a favor de los santos. Porque cuando tú sirves al que está al lado de ti, estás sirviendo por amor al nombre de Cristo. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te visitamos en el hospital? Nosotros nunca te vimos así. Y Jesús dice, no, pero porque se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, porque se lo hiciste a uno de mis hermanos, porque se lo hiciste a tu prójimo, es como si me lo hubieras hecho a mí. Cuando tú estás sirviéndole al que está a tu lado, cuando tú estás sirviéndole a tu prójimo, tú se lo estás haciendo realmente a Dios. Y dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar esa obra y ese trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. Dice ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, menciona que sirvieron en el pasado, pero estaban sirviendo aún en el presente. Y eso es importante, hermano. ¿Por qué? Porque fíjate, porque es la carta a los hebreos. Y el contexto de la carta a los hebreos es que los hebreos estaban sufriendo una terrible y una gran persecución de dos lados. Del lado judío, de los fariseos, y del lado gentil, de los paganos. Los hebreos estaban siendo bombardeados. Los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo estaban siendo bombardeados por dos lados, tanto por sus propios compatriotas judíos, fariseos, que les decían, tienes que cumplir la ley, estás mal, no puede ser que creas en el Mesías, ¿verdad? Que el Mesías ya vino y que es ese Jesús que murió hace unos años en la cruz del Calvario. No puede ser. Y entonces los desheredaban, los aborrecían, les dejaban de hablar. Y luego por el lado gentil, el imperio romano decía, traidores al imperio. Porque los judíos cristianos, como los gentiles cristianos, estaban declarando que había un Kyrios de Kyrios, un señor de señores, por encima del César, que era Jesús. Y entonces los gentiles decían, mereces la muerte, mereces la cárcel, mereces la cruz. Entonces los hebreos estaban diciendo, bueno, ya, ¿de qué se trata, verdad? No somos ni aquí ni somos de allá. No, ahora resulta que ya no podemos ser ni judíos ni gentiles. Ahora resulta que estamos siendo atacados tanto por judíos como por gentiles. Y muchos hebreos habían muerto. Y esos hebreos estaban a punto de tirar la toalla. Esos hebreos estaban a punto de renunciar. Esos hebreos estaban a punto de decir, ya no queremos más saber acerca. Mira, lo más fácil es, vamos a regresarnos a nuestra religión judía. Vamos a regresarnos a la ley, vamos a regresarnos a cumplir los mandamientos de Moisés, vamos a regresarnos a cumplir con el templo y con el tabernáculo y a traer nuestras ofrendas de corderos y de pan y vamos a regresarnos a eso. Vamos a renunciar a nuestro cristianismo. Y por eso les escribe el escritor a los hebreos y les dice, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Tienen que permanecer fieles, porque Dios está por encima del pacto antiguo, Dios está por encima de Moisés, Dios está por encima del ministerio levítico. Eso es lo que trata el libro o la carta a los hebreos. Pero escúchame, pero había unos hebreos que en medio de toda esa situación tan difícil, habían servido y seguían sirviendo, a pesar de y por encima de la persecución. Y eso, hermano, es fidelidad. Y por eso el escritor, ya casi al final o a la mitad de esta carta, les dice, Dios nunca va a olvidar lo que se hizo para él en fidelidad, a pesar de todos tus problemas, a pesar de todas tus necesidades, a pesar de que no estabas viviéndola bien en ese momento, pero seguías sirviendo, pero fuiste fiel.
A pesar de que querías estar en tu casa acostado viendo series de Netflix, estabas aquí ensayando. A pesar de que el domingo te podías haber parado a las 10:30 y bañarte en 5 minutos para estar en la iglesia a las 11:05, 11:10, decidiste pararte a las 7 de la mañana para estar en la congregación a las 10:30 para empezar a servir. Eso es fidelidad y eso Dios no lo va a nunca, jamás a pasar por alto. Y eso Dios lo va a premiar y eso Dios lo va a retribuir. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice, el que es fiel, escucha la palabra fiel en lo muy poco. No dice en lo poco, hermano. No dice el que es fiel en lo poco, dice el que es fiel en lo muy poco. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más va a ser injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién puede confiarles lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? ¿Cuál es lo ajeno, hermano? Tu don y tu talento es lo ajeno, porque no te pertenece a ti ni me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. Son dones y talentos ajenos porque no son nuestros. Tú dices, hermano, pero lo que tengo que ofrecer a Dios es muy poquito. Pues en eso poquito tú necesitas ser fiel. La fidelidad en lo poco demuestra qué tan fiel vas a ser cuando tengas mucho. Si no puedes ser fiel para diezmar ahorita que ganas 100 pesos diarios, no vas a poder ser fiel para diezmar cuando ganes 1,000 pesos diarios. No vas a poder serlo porque no fuiste fiel en lo poco. ¿Cómo vas a poder ser fiel cuando haya mucho? Si no sirves cuando tienes poco, según tú tienes poco, nunca vas a poder ser fiel para servir en lo mucho. Y no hay pretextos. No, es que, pues tú solamente me diste un talento. ¿A qué le diste 5? ¿A qué le diste 2? A mí nada más me diste 1. Eso fue bien poquito. Sí, pero tú debías de haber sido fiel en eso poquito. Tú debías de haber sido fiel en ese 1. Recibamos mucho o recibamos poco, tengamos mucho o tengamos poco, talentos, dones, debemos ser fieles. Lo cuarto que va a ser evaluado y recompensado va a ser la obediencia. Y fíjate, ve conmigo por favor al libro de Hechos. Obediencia, Hechos, capítulo 26. Y voy a leer versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice Pablo, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Escúchame, Pablo está relatando su testimonio porque está presentando una defensa delante de este rey Agripa. Y Pablo dice que él recibió la revelación de Cristo, la revelación de Jesús, camino a Damasco. Unos versículos anteriores, ¿no? Y en el capítulo 9 también lo relata. Y dice que iba camino a Damasco para prender a los cristianos que estaban allí. Y cuando va en ese camino, el Señor se le aparece. Y él queda ciego y él cae al piso y dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él se espanta, ¿verdad? Y se impresiona y dice, ¿y qué debo hacer, Señor? Y entonces ahí Dios lo llama y lo comisiona para predicarles a los gentiles. Pero fíjate, Pablo obedeció rápido porque dice, tú conoces la historia, dice que se levantó, sus ojos quedaron ciegos y quedaron como escamas. Y entonces Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice a Ananías, ve y ora, porque meten a Pablo a Damasco, a una casa de un cristiano, para que se recupere, porque Pablo no puede ver. Tiene 3 días que no ve. Y entonces en esos 3 días Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, tienes que ir a la casa de este fulano, ¿verdad? Porque ahí está un tal Pablo y tienes que orar por él para que reciba la vista. Y Ananías dice, no, Señor, ¿qué te pasa? Pero sigue en la iglesia. Es un sádico.
es sanguinario. Y el Señor le dice, tienes que ir. Entonces Ananías dice, bueno, pues está bien, ahí voy, ¿verdad? Y entonces entra a la casa y le dice, hermano Saulo, Dios me ha hablado, que ore por ti para que recibas la vista. Y entonces ora por él, se le caen las escamas de los ojos o no sé qué pasó y Pablo vuelve a abre los ojos y Pablo vuelve a ver. Y en ese momento, hermano, escúchame, en ese momento se va hacia la puerta y le dicen, Pablo, espérate, ¿a dónde vas? Ya está la cena. No, yo tengo que predicar el evangelio. Yo tengo que predicar el evangelio. Pues ya mañana, Pablo, hombre, no, yo tengo que predicar el evangelio. El Señor se me apareció y tengo que hablar de Cristo. Tengo que hablar del Jesús que yo perseguía anteriormente. Y dice que se dedicó, dice ahí, yo no fui rebelde, oh rey Agripa, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a quienes, hermano, a los que estaban en Damasco. Pablo no dijo, bueno, pues ahí después, ¿verdad? Ahorita voy a tomarme unas vacacioncitas aquí en Damasco. Voy a reposar, voy a descansar, voy a estudiar algo de la palabra y ya después veo a ver qué pueblo, a ver a dónde voy y predico. No, Pablo dice, yo necesito predicar aquí mismo en Damasco. Pablo obedeció, hermano, rápido, bien hecho y de buena gana. Porque así se deben obedecer los mandatos, ¿verdad que sí, hermano? Cuando te mandan a hacer algo, necesitas hacerlo rápido, bien hecho y de buena gana. Un espíritu de obediencia es lo que antecede al servicio. Si lo hacemos por amor, lo haremos con obediencia absoluta. Y si servimos en obediencia para Él, no solamente lo haremos con obediencia absoluta, lo haremos también con iniciativa. ¿A cuántos les gusta tener gente debajo de ustedes o darle orden a alguien y que lo haga rápido, bien hecho y de buena gana, pero además con iniciativa? Hermano Daniel, ¿por qué no barre aquí? Y yo digo, ándale pues, y entonces yo barro, nada más por donde ve la suegra, dicen, ¿verdad? Y barro aquí, pero yo no barro allá abajo de las sillas, yo no barro acá, yo nada más barro aquí, ¿verdad? Donde, pues, donde se vea que hay polvo o que hay basura. Pero hacerlo con iniciativa, ¿qué sería, hermano? Apilo todas las sillas y muevo todos los cables y me pongo hermano Daniel, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues hermano, es que estoy barriendo. Rápido, bien hecho, de buena gana y con iniciativa. Yo tengo un amigo que tiene un taller y él me cuenta que de repente le mandan chavitos ahí para que aprendan en el taller, ¿no? No quieren ya seguir estudiando, terminaron la secundaria y ya quieren trabajar. Y entonces yo los pruebo y yo les digo, ok, ándale, pues vas a empezar aquí, pero primero lávame el carro. Y llegan conmigo y me dicen, ya. Y yo digo, ¿cómo que ya? ¿Y las llantas? Ah, también las llantas. ¿Y lo de adentro? Ah, también era lo de adentro. Proactivo. Hacer las cosas bien, rápido, de buena gana y con iniciativa. Dice el Señor al que le dio 5 talentos y lo convirtió en 10, al que le dio 2 y lo convirtió en 4, le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Fíjate, no dice bien buen predicador, o bien buen músico, o bien buen líder. No dice eso. Dice bien buen siervo y fiel. Porque escúchame, lo único que somos tú y yo es ser siervos que habían servido en obediencia. Y al tercero, al que no hizo nada, al que escondió el talento, al que nunca lo usó, Jesús, escucha, le dice malo, negligente e inútil. No, hermano, Dios no me va a decir así porque Dios es amor. Pues aquí dice que delante de todos les dijo, eres un siervo malo, eres negligente y eres inútil. ¿Por qué? Porque no tuviste iniciativa. No obedeciste. Por encima
Escucha, por encima de cualquier obstáculo y de cualquier oposición, tú y yo necesitamos obedecer. Y tú y yo necesitamos servir. Y si tú todavía estás pensando a estas alturas, después de esta quinta plática, tú estás pensando, hermano, es que no sé qué hacer. Yo de verdad te lo digo, ora, ora y dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no tiene que ser, fíjate, ni siquiera tiene que ser un servicio aquí dentro de la iglesia. Puede ser algo que sea allá afuera que ni siquiera nos demos cuenta. Voy a hacer un grupo discipular en mi trabajo. ¿Quién se va a dar cuenta en la iglesia que lo estoy haciendo? Nadie. Nada más el pastor, ¿verdad? Yo te doy, si quieres, yo te doy material, yo te doy información, yo te paso apuntes, yo hago lo que tú quieras, hermano. Usted venga, hermano, usted venga y delo. ¿Y cuántos años tiene usted de cristiana, hermano? 20. No, délo usted. Usted ya puede. Yo te paso todas las citas, yo te paso todos los apuntes, yo te paso todo el material, te ayudo, yo te superviso. Las preguntas difíciles que tú no puedas responder, a lo mejor yo tampoco las voy a saber, pero juntos las estudiamos y yo te digo, bueno, mira, se trata de esto, se trata del otro, puedes contestar así, puedes, pero escúchame, pero cuando tú sirves, eres retado a crecer en tu vida cristiana. Cuando tú sirves a otros, eres retado, eres enfrentado. Yo estoy seguro que Isaí ha aprendido más en estos últimos meses siendo líder de jóvenes que lo que ha aprendido en toda su vida cristiana, ¿verdad? Porque los jóvenes llegan con preguntas, los jóvenes llegan con necesidades, los jóvenes llegan con situaciones y ¿qué debo hacer? Y Isaí dice, sepa la bola, ¿qué debes hacer? Me voy a poner a orar, me voy a poner a buscar a Dios. Ustedes llegan conmigo y me dicen, hermano, que tengo esta situación y me cuentan un problema y me dicen, ¿qué hago? Y yo no sé qué haces. Yo no sé qué debes hacer. Yo tengo que meterme a mi cuarto y decirle, Señor, dime por favor, ¿qué debe hacer? Porque si yo te doy un mal consejo, yo voy a dar cuentas por eso. Entra temor de Dios a tu vida cuando sirves. Entra un deseo intenso de estudiar la palabra, de buscar del Espíritu Santo en tu vida, porque Dios te tiene que hablar. Escúchame, yo les digo a los músicos cuando vienen aquí, no es nada más que tú toques la batería o que tú toques el bajo o la guitarra o el piano y que cantes. No se trata nada más de eso. Porque si se tratara de eso, hermano, pues es muy fácil. Me voy a un bar, contrato a un tecladista, a un bajista, a un guitarrista y a un baterista. Y seguramente van a ser tipos buenos. Seguramente van a ser músicos de conservatorio o de escuela. Y van a tocar muchísimo mejor que cualquiera de los músicos que tenemos aquí. Y la música va a sonar increíble. La música va a sonar perfecta. Pero yo te pregunto, ¿pero cuánta unción va a haber? Cero. ¿Cuánto el Espíritu Santo se va a poder mover? Nada. Porque el baterista del bar y el tecladista del bar y el guitarrista del bar van a fluir en lo que ellos tienen. ¿Qué tienen? Pues yo qué voy a saber, sexo, drogas, adulterio, fornicación, pornografía, eso es lo que va a fluir de ellos. Porque escúchame, porque cuando estás tocando un instrumento, cuando estás dando clases o cuando estás predicando, tú estás ministrando lo que tú traes en tu corazón. Y yo les digo a los músicos, a mí no me importa que no toques increíblemente la batería o el bajo o la guitarra. A mí lo que me importa es que pases tiempo con Dios, que te metas en comunión, que ayunes, que ores, que busques. Porque cuando tú estás tocando la batería o cuando tú estás tocando la guitarra o cuando tú estás tocando el piano, tú estás ministrando lo que tienes de Dios, lo que hay del Espíritu Santo en tu vida. Y si queremos una reunión, hermano, donde queremos que Dios se mueva a través de la alabanza y la adoración y la predicación, ellos y yo nos tenemos que meter a buscar a Dios con todo nuestro corazón para que Dios pueda fluir. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por amor a ustedes, porque yo quiero que Dios los toque el domingo. Yo quiero que Dios les hable el domingo. Yo quiero que Dios los transforme el domingo. Yo quiero que salgan de aquí cautivados y enamorados por Dios.
Y cuando tenemos esa actitud, cuando dices, voy a abrir un grupo, ¿por qué? Porque amo a mis vecinos. Dios me ha empezado a dar amor por mis vecinos. Y a lo mejor no tengo nada para dar en la iglesia. Yo no soy músico, yo no soy maestro de niños, yo no quiero servir con los servidores. Pero Dios ha empezado a poner, he empezado a orar y Dios ha empezado a poner en mi corazón una carga terrible por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. Y voy a empezar a abrir un grupo. Y voy a empezar a tocar puertas. Y voy a empezar a invitar. Y les voy a hablar de la Biblia, les voy a hablar de la salvación. Y entonces tú vas a tener que orar media hora, una hora antes de que lleguen las vecinas, ¿verdad? Señor, dame palabra, ayúdame, ¿verdad? Dame unción. Y eso te va a retar, eso te va a hacer crecer, eso te va a hacer madurar. ¿Entiendes que no es lo mismo quedarte sentado donde estás a hacer algo? ¿Entiendes que quedarte sentado donde estás nunca va a producir carácter, nunca va a producir madurez, nunca va a producir crecimiento? Que lo único que puede producir eso, hermano, es cuando tú y yo empezamos a servir dentro del cuerpo de Cristo. Te pregunto esta mañana, si te enfrentaras hoy al tribunal de Cristo, ¿qué cuentas darías de tu mayordomía? Yo les pregunto, ¿cuántos tienen la vida comprada? ¿Cuántos saben que la semana que viene vamos a estar aquí? Te pregunto, ¿nos podemos morir hoy? Dentro de una hora yo puedo estar muerto. Y si morimos hoy y nos enfrentamos al tribunal de Cristo, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir? No, señor, es que dame chance, pues yo no pude. Que dame chance, señor, pues es que era complicado. Les cuento algo vergonzoso de mi pasado. Una vez me paró un de tránsito y me paró injustamente, eso tengo que decirlo, me paró injustamente. Y me pide mi licencia de conducir y yo dije, híjole, y yo le doy mi licencia de conducir vencida, 4 años. Y entonces me dice, joven, su licencia de conducir está vencida, ¿ya se dio cuenta? Le digo, sí, sí, señor. Tiene 4 años, ¿por qué no la ha renovado? Y le digo, es que no he tenido tiempo. Es que no he tenido tiempo. Y me dice, yo lo entiendo un día, yo lo entiendo una semana, un mes, pero 4 años. Y no ha tenido tiempo. Dios nos va a decir igual. Te convertiste a los 20, te moriste a los 80. ¿Por qué nunca? Es que no tuve tiempo. Y Dios te va a decir, estás como Daniel Carrillo. Hoy tenemos la oportunidad, escúchame hermano, hoy tenemos la oportunidad, bueno, desde ese día en adelante nunca más mi licencia está vencida, ¿ok? Nunca más, jamás. Fue una vergüenza muy grande que tuve que pasar, ¿no? Pero escúchame, hoy tenemos la oportunidad para servir con responsabilidad, con calidad, con fidelidad y con obediencia. Iniciamos el principio de esta serie, iniciamos preguntando, ¿por qué debo servir? Y terminamos preguntando, ¿vale la pena? Y yo te digo, sí y mucho, porque le servimos a Él y le servimos al cuerpo de Cristo por amor. Porque al final recibiremos la recompensa de la herencia que nos fue dada en Él. Tengo 3 cosas para terminar para decirte. Si llevas años sirviendo, yo te digo, no te canses y no te desanimes. Sigue haciéndolo. Si dejaste de servir por una mala experiencia del pasado, yo te digo, hoy es buen tiempo para regresar a servir. Y si nunca has servido, yo te digo, hoy es buen tiempo para iniciar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Inclina tu rostro, solo para que no te distraigas, y habla con el Señor. Y dile, Dios, yo necesito que tú me digas qué debo hacer. Yo necesito que tú me digas
que tú me reveles el don, el talento que yo tengo. Y lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya saben qué don y qué talento tienen de parte de Dios. Y si tú ya lo sabes, dile, Señor, yo quiero disponer este talento, este don, delante de tu presencia. Yo quiero que me des sabiduría, que me des inteligencia para saber cómo desarrollar el don que tú ya me has dado, Señor. El talento que tú ya me has dado. Que tú pongas en mi corazón el deseo de servir por amor a mi prójimo, no solamente a mis hermanos aquí en la congregación, sino aún a la gente que no te conoce. Señor, queremos ser una iglesia que sirva. Queremos ser una iglesia que ayude. Queremos ser una iglesia que se extienda hacia afuera, Señor. Queremos ser una iglesia que muestre amor y misericordia a través del servicio. Y Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú nos reveles y que tú nos guíes y que tú nos enseñes y que tú nos dirijas para saber qué debemos hacer. No queremos que cuando tú vengas, Señor, nosotros entreguemos malas cuentas. Queremos entregar buenas cuentas. No queremos ser personas que escondieron su talento, que desecharon el talento. Queremos ser personas que vengamos delante de ti y te digamos, Señor, tú nos diste esto, ve la multiplicación. Ve la multiplicación, ve lo que hice para ti, por amor a ti y por amor a los demás. Y que independientemente de las recompensas que tú nos des, Señor, podamos escuchar la palabra que dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner.